Una chica extraterrestre borracha rasga la camisa de un camarero humano, pero lo que ve la hace reaccionar inmediatamente. El derrame cósmico no era el peor lugar de la galaxia para esconderse, pero ciertamente no era el mejor. Ubicada en el borde exterior del sistema Arcturus, la taberna atrajo a una colorida variedad de viajeros espaciales, mercenarios y aquellos que buscaban desaparecer. El aire en el interior estaba cargado de humo exótico y de olores mezclados de una docena de intoxicantes preferidos de especies diferentes. Riley Morgan limpió el mostrador del bar con practicada eficiencia, con movimientos económicos y precisos. 3 años sirviendo bebidas a los personajes más cuestionables de la galaxia le habían enseñado cómo integrarse y destacarse lo suficiente para ganar propinas decentes. Su ajustada camisa blanca con puños perfectamente abotonados y sus clásicos pantalones negros estaban impecables a pesar del caos que lo rodeaba. «Otra ronda para el centurión en la mesa 6», gritó Drav, el paxiano armado que era dueño del establecimiento. «Y trata de sonreír de vez en cuando, Morgan. Estás asustando a los clientes con esa mirada mortal». Riley asintió brevemente. Sus ojos verdes permanecieron fríos y distantes. Sonreír ya no formaba parte de sus habilidades. No desde Próxima. No desde el escuadrón. Cargó una bandeja con líquidos azules burbujeantes y navegó por la taberna abarrotada, consciente de las miradas curiosas de los clientes. Los humanos no eran comunes en esas zonas y la mayoría de las especies los encontraban fascinantes o amenazantes. La velada transcurrió como cualquier otra hasta que las puertas principales se abrieron de golpe con tanta fuerza que hicieron temblar los vasos que estaban detrás de la barra. La taberna quedó en silencio por un momento cuando una mujer humanoide entró pavoneándose. Su piel azul brillaba bajo las tenues luces. Su cabello plateado estaba cortado corto, enmarcando un rostro que lograba ser al mismo tiempo extraño y sorprendentemente hermoso. El ajustado traje negro que vestía, algo parecido al cuero, pero claramente sintético, dejaba poco a la imaginación. «Bueno, mira lo que trajo el gato cósmico», murmuró Drav. «Taria Ben. Justo lo que necesitamos esta noche». Riley había oído historias sobre el famoso Mbalian. Ella era una contrabandista o una cazarrecompensas o algo completamente distinto, dependiendo de a quien le preguntaras. El único detalle consistente fue su reputación de causar problemas. «Hola, camarero», gritó. Su voz tenía un acento melódico que de alguna manera la hacía sonar perpetuamente divertida. «Tu whisky de fuego rieliano más fuerte, y no lo diluyas como hiciste la última vez». Drav le dio un codazo a Riley. «Toma esta. Le gustan las caras bonitas. Podría evitar que se rompa algo». Riley se acercó a su mesa, dejó un vaso y vertió el líquido ámbar con manos firmes. «Jaleari y whisky de fuego», dijo secamente. Tía alzó la vista, abriendo ligeramente sus profundos ojos azules al observar sus rasgos humanos. «Bueno, ¿no es raro verte por aquí?». Se inclinó hacia adelante, impregnada del aroma a perfume exótico y de los establecimientos que había visitado. «¿Cómo te llamas?». «Piel rosada». «Riley», respondió, girándose para irse. «Espera». Extendió la mano y lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. «Aún no he terminado contigo». La taberna se había vuelto más silenciosa. Los clientes habituales presentían que se avecinaba diversión. Riley permaneció inmóvil, con los músculos tensos bajo la camisa. Viejos instintos peligrosos, se agitaron en su interior. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. Tía sonrió, mostrando unos dientes demasiado afilados para pasar por humanos. «Solo por curiosidad, ¿qué trae a un humano hasta aquí? ¿Huyendo de algo o de alguien?». Bebió su bebida de un trago, sin siquiera hacer una mueca cuando el potente alcohol la golpeó. «Solo soy un camarero», dijo Riley. «Mentira». Tía rió, un sonido brillante y discordante en la atmósfera tensa. «He visto suficientes humanos para saber la diferencia entre un camarero y un soldado. Tienes esa mirada, que he visto en algunos casos graves».
Rile liberó su muñeca de su agarre. Disfruta tu bebida. Al girarse, Taria se levantó bruscamente, tambaleándose ligeramente. Oye, no te alejes de mí. Extendió la mano, tal vez con la intención de agarrarlo del hombro, pero en su estado de ebriedad, su coordinación falló. En cambio, sus dedos atraparon la pechera de su camisa, y con un tirón repentino y enérgico, la tela se rasgó. Los botones se esparcieron por el suelo como pequeños meteoritos. La taberna quedó en silencio sepulcral. Expuesto en el musculoso pecho de Rile había un intrincado tatuaje, un estilizado dragón negro envuelto alrededor de una estrella roja con 5 marcas distintivas debajo. Eso no era un tatuaje cualquiera. Era la marca del escuadrón de élite del Imperio Draxar, la unidad militar más temida en 3 cuadrantes. La sonrisa ebria de Tia se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de asombro y algo más. Reconocimiento. Su piel azul pareció palidecerse a un tono más claro. «Madre mía», susurró, repentinamente sobria. «Eres uno de ellos, un fantasma Draxar». La mano de Rile se movió instintivamente para cubrir el tatuaje, pero era demasiado tarde. Todas las miradas en la taberna estaban fijas en él y el silencio se había transformado de curioso a peligroso. Los ojos de Tia se encontraron con los de él, y por un momento algo pasó entre ellos, un entendimiento compartido que trascendió las especies. Ella acababa de revelar su identidad de la peor manera posible. «Yo», comenzó, pero Rile ya retrocedía, escudriñando la habitación con la mirada, calculando salidas, amenazas, posibilidades. El primer blaster fue desenfundado por un Krell corpulento en la esquina. «Escoria Draxar. Siseó la criatura reptil. ¿Sabes lo que los de tu especie le hicieron a mi colonia?» Aparecieron más armas. La mano de Rile se llevó a la cadera, donde habría estado un arma años atrás. «Espera». Taria se interpuso entre Rile y la multitud cada vez más hostil. «Esto no es lo que piensas». Pero era exactamente lo que ellos pensaban. Ri Morgan no era solo un camarero que se escondía de su pasado. Era un fantasma, una leyenda, una pesadilla. Y ahora, gracias a la acción impulsiva de una alienígena borracha, su anonimato cuidadosamente construido acababa de hacerse añicos como un cristal en el vacío. El primer disparo blaster pasó silbando junto a la oreja de Rile, tan cerca que sintió su calor. El tiempo pareció ralentizarse a medida que su entrenamiento se hacía efectivo. No del tipo de camarero, pero las habilidades letales que había pasado años intentando olvidar. «Todos al suelo», gritó Tia, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Rile se movió con una velocidad inhumana. Volteó una mesa cercana para cubrirse. Con un movimiento fluido, agarró una botella de detrás de la barra y la arrojó a la lámpara del techo. La taberna se sumió en la penumbra, iluminada solo por el resplandor ambiental del planeta exterior y las luces de emergencia dispersas. El Krelch disparó de nuevo, pero el disparo salió desviado mientras Rile rodaba por el suelo. 3 años de exilio pacífico no habían embotado sus reflejos. Al contrario, habían agudizado sus instintos de supervivencia. «Perro Draxar», gritó alguien. «Llamará a sus amos y nos atacará a todos». Taí se agachó cuando una silla voló sobre su cabeza. «Es culpa mía», murmuró, buscando el pequeño blaster que llevaba oculto en la cadera. Antes de que pudiera desenfundarlo, Rile apareció a su lado, moviéndose como una sombra. «No», dijo con voz serena a pesar del caos. «Solo empeorarás la situación». «Ya están bastante intensificados», respondió Tia entre dientes, pero dejó el arma enfundada. Un enorme Tori cargó hacia ellos, con los antebrazos extendidos y listo para aplastarlos. Rile apartó a Tari y enfrentó la carga de frente. La multitud jadeó cuando el humano, aparentemente superado por el alienígena más grande, ejecutó una serie de golpes, tan rápidos que se desdibujaron. El Torian se desplomó, con las 4 extremidades temporalmente paralizadas. «¡Santo cielo!»,
susurró Tía con los ojos muy abiertos. Las historias eran ciertas. Rile la agarró del brazo. Tenemos que movernos ahora. Se dirigieron lentamente hacia la salida trasera mientras más clientes se unían a la fritura. DRA gritaba pidiendo orden, agitando los antebrazos frenéticamente, pero la revelación de un fantasma Draxar entre ellos había encendido años de miedo y odio reprimidos. Los fantasmas masacraron a toda mi familia en Vega Prime. Un alienígena delgado y pálido chilló, abalanzándose sobre Rile con una Vibrlade. Rile lo desarmó con una girola muñeca, con cuidado de no causar daño permanente. Nunca estuve en Vega Prime, dijo en voz baja. Pero el alienígena no podía escuchar. Taria lo observaba con creciente fascinación. A pesar de estar rodeado de hostiles, Rile se movía con precisión y control, neutralizando amenazas sin matar. Este no era el verdugo despiadado de los huecos de propaganda. Esto era algo completamente distinto. Llegaron al pasillo trasero, Rile bloqueando un ataque final antes de cerrar la puerta de golpe tras ellos. El estrecho pasadizo conducía al almacén de la taberna y a la salida de emergencia. No eres lo que esperaba, dijo Taria, respirando con dificultad mientras corrían. ¿Y qué esperabas?, preguntó Rile, mientras su camisa rasgada se abría y revelaba el tatuaje incriminatorio a cada paso. Un monstruo. Los fantasmas. Todo el mundo sabe lo que hicieron. Las colonias novalianas en Próxima 4 eran. Sé lo que pasó en Próxima. Rile la interrumpió, su voz repentinamente dura. Yo estaba allí. Irrumpieron por la salida de emergencia hacia un callejón estrecho detrás de la taberna. Las lunas gemelas de Arcturus arrojan todo sobre un brillo azul pálido, dándole a la piel de Taria una calidad casi etérea. Tenemos que salir de este mundo, dijo Rile, mientras observaba el callejón. Alguien ya habrá llamado a las autoridades locales y existe una recompensa por cualquier avistamiento confirmado del fantasma. Tía se acercó más, su borrachera anterior había desaparecido por completo. Tengo un barco. Pequeño pero rápido. Bahía de Atraque 17. Rile dudó mientras estudiaba su rostro. ¿Por qué querrías ayudarme? Acabas de ver lo que soy. Vi lo que eras, corrigió. Y vi cómo peleaste allí. Podrías haberlos matado a todos, pero ni siquiera lastimaste gravemente a nadie. Ella extendió la mano y sus dedos azules se posaron sobre el tatuaje que tenía en el pecho. Además, yo soy el que te expuse. Te debo. El sonido de los vehículos de seguridad que se acercaban cortó el aire nocturno. Rile asintió brevemente. Liderar el camino. Navegaron por las calles secundarias del puerto espacial, evitando las vías principales. Taria se movía con la confianza de alguien íntimamente familiarizado con permanecer fuera de la vista. Y Rile se encontró impresionado a pesar de su cautela. Así lo dijo mientras se agachaban detrás de un contenedor de carga para evitar una patrulla. Un Draxar Phantom atendiendo un bar en el borde del espacio civilizado. Hay una historia ahí. Ninguna que valga la pena contar, respondió Rile. Pero sus ojos lo traicionaron. La mirada de Trai se detuvo en su pecho expuesto. La camisa rota hacía poco para ocultar su físico. Nunca he estado tan cerca de un ser humano antes, admitió, bajando su voz a un tono más íntimo. Tu especie es rara por aquí. Y los de tu especie suelen ser más cuidadosos con respecto a quien provocan, replicó Rile. Pero por primera vez había un matiz de diversión en su voz. La patrulla pasó y continuó hacia los muelles de atraque. La adrenalina del escape, el peligro compartido, creó una corriente inesperada entre ellos. Trai se encontró hiperconsciente de los movimientos humanos, del poder controlado en cada paso. ¿Por qué un barman?, preguntó mientras se acercaban a la Bahía 17. Con tus habilidades, podrías haber sido cualquier cosa. Ya he pasado por suficientes cosas, dijo Rile. Quería tranquilidad. Tía rió suavemente. Bueno, ciertamente arruiné eso para ti. Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos.
Reconocimiento de espíritus afines tal vez o simplemente la atracción primaria que a veces surge en momentos de peligro. Tía sintió un calor que se extendía a través de ella que no tenía nada que ver con el whisky rieliano que había consumido antes. «Esta soy yo», dijo, señalando una elegante nave negra mate que parecía más un pez depredador que una nave espacial. El susurro de la noche. No es gran cosa, pero es rápida y el registro es flexible. Rile levantó una ceja. Contrabandista. Entre otras cosas, Tía respondió con una sonrisa que mostraba sus afilados dientes. Todos tenemos nuestro pasado, fantasma. Mientras se acercaban a la rampa de entrada de la nave, el sonido de disparos de blaster estalló detrás de ellos. Los clientes de la taberna habían organizado una partida de caza. «Es hora de irnos», dijo Rile, empujando a Taria hacia la nave mientras se giraba para enfrentar la nueva amenaza. La noche era joven y su inesperada asociación apenas había comenzado. El susurro nocturno atravesó la oscuridad del espacio. Su elegante diseño le permitió superar en maniobras a las 3 naves de seguridad que los habían perseguido desde el puerto espacial. Las manos de Trai bailaron sobre los controles con precisión practicada, ejecutando una serie de maniobras evasivas que dejaron a sus perseguidores muy atrás. «¿Estás bien?», observó Rile desde el asiento del copiloto, genuinamente impresionado. «Entrenamiento militar». Los labios de Trai se curvaron en una sonrisa traviesa. «Digamos que tengo mucha práctica huyendo de gente que quiere atraparme». La cabina quedó en silencio mientras superaban el pozo de gravedad del planeta. Las estrellas se extendieron en brillantes rayas mientras la nave saltaba al hiperespacio, envueltas por el familiar túnel azul. «Deberíamos estar a salvo por ahora», dijo Daria, reclinándose en su silla. Sus ojos se dirigieron al pecho expuesto de Ri. La camisa rota todavía colgaba abierta para revelar el infame tatuaje. «Quizás quieras buscar algo más que ponerte. Tengo ropa de repuesto en la cabina». Ri le asintió, consciente de repente de su estado de desnudez. «Gracias». La cabina principal del susurro nocturno era sorprendentemente cómoda para ser una embarcación de contrabandistas. Compacta pero de diseño eficiente, contaba con una pequeña sala de estar, una cocina diminuta y un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una litera estándar. Tía rebuscó en un compartimento de almacenamiento y le lanzó una sencilla camisa negra. «Puede que te quede apretada. No suelo transportar humanos». Rile la atrapó con una mano. «¿Qué sueles transportar?» «Lo que sea rentable», respondió encogiéndose de hombros. «A veces carga, a veces pasajeros que no quieren responder preguntas». Hizo una pausa, observando cómo se quitaba los restos andrajosos de su camisa blanca. «A veces ambos». La tela negra se estiró sobre el musculoso cuerpo de Rile mientras se la ponía, confirmando la predicción de Taria sobre el ajuste. El tatuaje ahora estaba oculto, pero su presencia persistía entre ellos como una pregunta tácita. «Conozco un lugar que puedes mantener un perfil bajo», dijo Tía, rompiendo la tensión. «Un puesto avanzado en la nebulosa Vega dirigido por un viejo amigo mío, Krelch. Me debe algunos favores». La expresión de Ri se ensombreció. La nebulosa Vega es territorio Draxar. El límite exterior. Técnicamente neutral. Además, es el último lugar donde alguien buscaría a un desertor fantasma. Estudió su rostro. «Eso es lo que eres, ¿verdad? ¿Un desertor?» Rile no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a la pequeña ventana, observando el túnel hiperespacial que giraba. «Los fantasmas no son lo que la gente cree», dijo finalmente. «O al menos, no empezaron así». Taria se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel azul. ¿Qué eran entonces? Guardianes de la paz. Soldados de élite entrenados para prevenir conflictos, no para provocarlos. Sus ojos verdes reflejaban la luz azul del hiperespacio. Me uní porque creía en esa misión. Todos creíamos. ¿Qué cambió?
Nuevo liderazgo, nuevas órdenes. Apretó la mandíbula. Próxima 4 fue el punto de quiebre para mí. Nos dijeron que era una instalación militar que albergaba terroristas. No lo era. Era una colonia civil. La mano de Trai se posó en su brazo. Su tacto, sorprendentemente suave. ¿No lo sabías? No hasta que estuvimos en tierra. Para entonces, su voz se apagó. El recuerdo era claramente doloroso. No pude detenerlo. Lo intenté, pero era solo un hombre. Después, desaparecí. Fingí mi muerte durante el caos. He estado huyendo desde entonces. La computadora de la nave emitió un pitido, indicando que se acercaban a su destino. Tario se apartó a regañadientes para volver al asiento del piloto. Estaremos en el puesto de avanzada de Krell en unos 20 minutos. Rila siguió de vuelta a la cabina, con expresión cautelosa una vez más. ¿Confías en este Krell? Tanto como confío en cualquiera en este negocio, respondió con una sonrisa irónica. Lo cual no es decir mucho, pero nunca me ha traicionado. El susurro nocturno salió del hiperespacio cerca de una enorme nebulosa arremolinada de gases púrpuras y verdes. Enclavada entre sus tentáculos exteriores había una pequeña estructura similar a un asteroide. El puesto de avanzada de Krell. Puesto de avanzada Vega. Aquí el susurro nocturno solicitando autorización de atraque, transmitió Taria. Una voz ronca respondió casi inmediatamente. Taria Bren. Ha pasado un tiempo. Aún me debes una por ese trabajo en Sente y Prime. Y aún me debes una por salvar tu piel escamosa de esos cazarrecompensas pleleadianos, replicó con suavidad. Considérenos aunque nos den a luz por unos días. Sin preguntas. Hubo una pausa. Bien. La Bahía 3 está abierta, pero quiero verte tan pronto como atraques. Tengo algo que podría interesarte. La transmisión terminó y Tia guió la nave hacia la bahía de atraque indicada. A medida que se acercaban, Rile sintió una inexplicable sensación de inquietud. Algo no está bien, murmuró. Tia lo miró. Instintos fantasmales hormigueando. Algo así. A pesar de sus dudas, atracaron sin incidentes. El puesto avanzado parecía tranquilo y solo se veían unas pocas embarcaciones más en las bahías adyacentes. Antes de desembarcar, Teria dudó y luego se giró para mirar a Rile. El espacio reducido de la cabina los acercó, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver destellos plateados en sus profundos ojos azules. Escucha, dijo ella, con una voz inusualmente seria. Pase lo que pase ahí, quiero que sepas que no planeé nada de esto de conocerte. Lo de la camisa rasgada. Ella hizo un gesto vago hacia su pecho. No fue ningún montaje elaborado. Rile estudió su rostro, buscando algún engaño y no encontrando ninguno. Te creo. Algo cambió en el aire entre ellos. La tensión que se había ido acumulando desde que escaparon de la taberna, cristalizándose en un tipo de energía diferente. Tia se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada cayó hacia sus labios. Los humanos son raros por aquí, susurró. Siempre me lo he preguntado. Rile cerró la distancia restante entre ellos y levantó la mano para ahuecar la parte posterior de su cuello. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó tentativo pero rápidamente se profundizó, alimentado por la adrenalina y la extraña química que se había estado gestando desde su primer encuentro. Tia emitió un pequeño sonido de sorpresa que se transformó en algo más primario. Su piel era más cálida que la de un humano, casi febril al tacto, y tenía un ligero sabor a algo exótico y dulce. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. El cabello plateado de Trai estaba ligeramente despeinado donde los dedos de Rile se habían enredado en él. Bueno, dijo ella un poco sin aliento. Eso responde a esa pregunta. Antes de que Rile pudiera responder, sonó la alarma de proximidad de la nave. Varias embarcaciones se acercaban al puesto. Avanzado a gran velocidad. Tia corrió hacia el escáner. Firmas de Draxar, confirmó con expresión sombría. Militares.
¿Cómo nos encontraron tan rápido? El rostro de Rile se endureció cuando las piezas se encajaron en su lugar. No lo hicieron. Ya estaban aquí. Agarró el brazo de Tarja. Tu amigo Krell. ¿Cuánto tiempo lleva operando este puesto avanzado? 3 años, tal vez 4. Ella se detuvo y se dio cuenta. Justo después de Próxima 4. Tenemos que irnos ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un fuerte golpe, bloqueando el susurro nocturno en su lugar mientras los sistemas de seguridad del puesto avanzado se activaban. Alquitrán de Ren. La voz de Krell se elevó sobre la calma, ahora fría y formal. El comandante Ben quisiera hablar contigo y tu compañero humano de inmediato. Comandante Ben. Los ojos de Ri se entrecerraron mientras miraba a Tarja. ¿Alguna relación? La tez azul de Tía pareció palidecer. Mi padre, admitió, con su voz apenas por encima de un susurro. Pero no lo he visto en años. No estamos exactamente en buenos términos para hablar. Antes de que Ri le pudiera responder, la nave se estremeció cuando un tubo de acoplamiento se conectó a su esclusa de aire. El sonido metálico de las botas magnéticas resonó por todo el casco. Grupo de abordaje aproximándose. ¿Opciones? Intentó preguntar, mientras su mano flotaba cerca de su blaster. Rile evaluó su situación con fría precisión. Estamos superados en armamento y en número. Luchar para salir de esta situación no es viable. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella. Pero tu conexión podría ser nuestra ventaja. ¿Por qué tu padre se tomaría tantas molestias para encontrarte? Para arrastrarme de nuevo al negocio familiar. Probablemente, murmuró ella. El gran comandante Ben no podía soportar tener una hija que rechazara la gloriosa tradición militar Draxar. La esclusa de aire se abrió con un silbido. Entraron 4 soldados Draxar con equipo de combate completo y armas en alto. Su piel escamosa era de un azul más oscuro que la de Tarja, casi azul marino, con distintivas marcas rojas alrededor de los ojos. Un signo de rango y jerarquía militar de Draxar. Manos donde podamos verlas, ordenó el soldado que encabezaba la orden. Rile obedeció con suavidad, con movimientos deliberadamente no amenazantes. A su lado, Tía levantó las manos con mucha menos gracia, su postura irradiaba desafío. El comandante espera, continuó el soldado, señalando con su arma la esclusa de aire. Fueron escoltados a través del tubo de atraque hasta el puesto de avanzada. El interior era escaso y utilitario, típico de una operación fronteriza, pero la presencia militar Draxar era inconfundible. Guardias armados patrullaban los pasillos y drones de vigilancia sobrevolaban las intersecciones. Krell los esperaba en lo que parecía ser la sala de control principal del puesto de avanzada. La expresión del alienígena reptiliano era indescifrable al entrar. Lo siento, tía, dijo, sin sonar especialmente arrepentido. La familia es lo primero. Tú no eres mi familia, espetó ella. Se refería a mi familia, dijo una voz profunda y resonante desde las sombras. El comandante Ben salió a la luz. Era alto, incluso para un Draxar, con la misma piel azul que Tarja, pero curtido por la edad y la experiencia. Llevaba el pelo plateado corto al estilo militar, y su uniforme lucía la insignia del alto mando Draxar. El parecido familiar era inconfundible. Los mismos pómulos pronunciados, la misma intensidad en la mirada. Tarja reconoció con un leve asentimiento. Te ves bien. Déjate de tonterías, padre. ¿Qué quieres? La mirada del comandante se desvió hacia Rile, observándolo con interés clínico. Así que este es el famoso desertor fantasma. Rile Morgan, nos has engañado. Menuda persecución. Rile permaneció inmóvil, su rostro no delataba nada. 3 años. Es mucho tiempo para cazar a un solo hombre. No eres un hombre cualquiera. El comandante Ben lo rodeó lentamente. Eres el único fantasma que se opuso a la operación Próxima 4. El único con conciencia, al parecer.
Tía los miró con la confusión reflejada en su rostro. ¿De qué hablas? Los fantasmas son tu escuadrón de élite. Se suponía que eran fuerzas de paz, respondió su padre, sorprendiéndola. Los mejores entre los mejores, entrenados para prevenir conflictos, no para intensificarlos. Ese era el mandato original. Se detuvo frente a Rile, hasta que el general Moore tomó el mando y pervirtió su propósito. ¿Te opusiste a él?, preguntó Rile con un dejo de incredulidad en la voz. Vosmente, me costó mi puesto en el alto mando por un tiempo. El rostro del comandante se endureció. Pero he estado trabajando para recuperarme, reuniendo pruebas, construyendo un caso contra Morde y su facción. Tray rió con amargura. Cierto, el noble comandante. Ven, cruzado secreto por la justicia. ¿Es por eso que me repudiaste cuando me negué a unirme a tu precioso ejército? Estaba tratando de protegerte, espetó su padre, y un destello de genuina emoción atravesó su sereno exterior. Morde tiene espías en todas partes. Si él supiera que mi hija estaba desafiando abiertamente la autoridad de Draxar, convirtiéndose en una contrabandista, asociándose con... Miró a Rile. Humanos, habríais sido un objetivo. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. La expresión de Tray pasó de la ira a la incertidumbre. ¿Por qué ahora? Rillal finalmente preguntó. ¿Por qué vienes a buscarme después de tanto tiempo? El comandante Ben presionó un botón en una consola cercana. Una pantalla holográfica cobró vida mostrando imágenes de una colonia devastada. Había cadáveres esparcidos por las calles. Hombres, mujeres, niños, todos civiles. Colonia Nuevo Horizonte, asentamiento humano en el sector Epsilon. Hace 3 días. La voz del comandante era sombría. El informe oficial afirma que fue destruido por separatistas pleleadianos, pero mis fuentes confirman que fueron los fantasmas. Mort está aumentando, apuntando específicamente a las colonias humanas. Los puños de Ri se apretaron a sus costados. ¿Por qué? ¿Qué podría ganar con eso? Guerra. El comandante apagó la pantalla. Un conflicto a gran escala entre el Imperio Draxar y la Alianza Humana. Morde y su facción creen que los humanos son una amenaza para el dominio de Draxar en el sector. Taria se acercó a Rile y su mano encontró la de él en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para su padre. Necesitas que testifique contra Morde, concluyó Rile, como evidencia de sus crímenes de guerra. Necesito más que eso, el comandante Ben los miró. Los necesito a ambos. Taria conoce las raíces del contrabando, los caminos ocultos a través del espacio Draxar. Y tú, Morgan, conoces a los fantasmas, cómo piensan, cómo operan. ¿Quieres que te ayudemos a detener a Morde? Tray, dijo, y su tono sugería que todavía estaba procesando este giro inesperado de los acontecimientos. Sí, antes de que desencadene una guerra que costará millones de vidas en ambos bandos. La mirada del comandante se suavizó levemente mientras miraba a su hija. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero esto es más grande que nuestros desacuerdos familiares. Tray se volvió hacia Rile con una expresión interrogativa. En ese momento, algo pasó entre ellos, un entendimiento, una conexión más profunda de lo que su breve conocimiento debería permitir. Necesitaremos tiempo para discutir esto, dijo Rile, sin romper el contacto visual con Taria. El comandante Ben asintió. Por supuesto, Krell te mostrará el lugar donde podrás descansar. Y deliberado. Su mirada cómplice hizo que Taria se erizara. Nos reuniremos nuevamente en 6 horas. Mientras seguían a Krell por los pasillos, la mente de Tía corría. Las revelaciones de su padre la habían sacudido más de lo que quería admitir. Y la forma en que Rile había dicho nosotros, como si ya fueran un equipo, una unidad, le provocó una emoción inesperada. Los aposentos que les mostraron eran pequeños pero cómodos, claramente diseñados para dignatarios visitantes más que para prisioneros. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Tía se giró hacia Rile. ¿Le crees? Ella preguntó.
Rile se sentó en el borde de la cama, pasándose una mano por el cabello. Sobre Morde. Sí, vi de primera mano de lo que era capaz. Él la miró. ¿Sobre protegerte alejándote? No estoy seguro. Taria se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran. Yo tampoco. Mi padre y yo. Es complicado. La familia suele serlo, dijo Rile con una leve sonrisa. Se giró para mirarlo, sus dedos azules recorriendo el contorno de su mandíbula. Más temprano en el barco, antes de que nos interrumpieran. Rile le tomó la mano y se la llevó a los labios. Lo recuerdo. Sus miradas se encontraron, y la tensión que se había ido acumulando entre ellos desde aquel primer momento en la taberna, cuando ella le había rasgado la camisa impulsivamente, finalmente se liberó. Taria despertó con el suave zumbido de los sistemas ambientales del puesto de avanzada. El peso desconocido sobre su abdomen era el brazo de Rile, cuyo cuerpo irradiaba calor como una pequeña estrella a su lado. Estudió su rostro dormido, más suave en reposo que su expresión cautelosa habitual. Los sucesos de la noche anterior se repitieron en su mente. La inesperada ternura que habían compartido, la sorprendente compatibilidad de sus cuerpos a pesar de ser de diferente especie. Los novalianos no eran conocidos por encariñarse fácilmente, sobre todo con otras especies. Sin embargo, allí estaba ella, sintiendo algo peligrosamente cercano al afecto por este. Un hombre humano al que apenas conocía. «Me estás mirando», murmuró Rile sin abrir los ojos. «Observando», corrigió ella, trazando con un dedo el contorno de su hombro. «Los humanos son fascinantes vistos de cerca». Sus ojos se abrieron, verdes y alertas a pesar de acabar de despertar. «¿Y qué observaciones fascinantes has hecho? Estás más cálido de lo que esperaba». Y ella dudó, inusualmente tímida, más gentil. Rile atrapó su mano errante y se la llevó a los labios. «Solo con quienes lo merecen». El momento se prolongó entre ellos, cómodo e íntimo, hasta que la realidad se entrometió en forma de un timbre de notificación del panel de comunicación de la habitación. «El comandante Ben solicita su presencia en el centro de comando en 1 hora», anunció una voz automatizada. Con el hechizo roto, Tara se deslizó fuera de la cama, estirándose lánguidamente. «El deber llama. O en este caso, mi padre llama, lo cual es infinitamente peor». Rile se sentó y la observó moverse por la habitación. «Necesitamos hablar sobre lo que vamos a hacer». «¿Sobre lo de anoche?», preguntó con una sonrisa burlona. «Sobre la propuesta de tu padre», aclaró, aunque sus ojos delataron su aprecio por su figura. «No estoy convencido de que nos esté contando todo». El comportamiento juguetón de tía se desvaneció. «Yo tampoco. Mi padre siempre tiene intenciones ocultas. Es prácticamente el lema de la familia». Ella comenzó a vestirse. Sus movimientos eran eficientes y practicados. «Hay algo raro en toda esta situación. ¿Por qué te han rastreado durante 3 años solo para pedirte ayuda? ¿Por qué no te arrestan y te fuerzan a declarar? ¿Y por qué te involucran?», añadió Rile, poniéndose la camisa negra prestada. «Sin ánimo de ofender, pero la experiencia en contrabando no es esencial para construir un caso contra Mor. No me opongo». «Y tienes razón», tía revisó su blaster, asegurándose de que aún funcionara. «Podría haberme contactado en cualquier momento de los últimos años si de verdad hubiera querido una reconciliación». Rile se puso de pie y se dirigió al pequeño ventanal que daba a la nebulosa que rodeaba el puesto de avanzada. Los gases arremolinados creaban un telón de fondo sobrenatural. «Hermoso y traicionero. Necesitamos más información antes de comprometernos con nada», decidió. «Quiero ver las pruebas que tiene contra Morde, no solo la versión desinfectada que nos mostró». Tía asintió, con un brillo travieso en los ojos. «Quizás pueda ayudar con eso». Crecer como la hija del comandante tuvo algunas ventajas, como aprender todos los códigos de anulación de los sistemas de seguridad de Draxar. «¿Crees que seguirán funcionando?».
La burocracia militar es la misma en todas partes. Probablemente no hayan actualizado los protocolos básicos en décadas. Ella se unió a él en la ventana gráfica, pero necesitaremos una distracción para acceder a las terminales seguras del centro de comando. Riley se giró para mirarla, con expresión seria. Antes de hacer esto, necesito saber algo. Si encontramos evidencia de que tu padre está mintiendo, que está trabajando con Morde o tiene algún otro plan, ¿qué postura adoptarás? La pregunta quedó suspendida entre ellos, esperando con implicaciones. La mirada de Trai no vaciló. Contigo, dijo simplemente, mi padre perdió el derecho a mi lealtad hace años. Además, añadió con un dejo de su bravuconería habitual. De todos modos, nunca me han gustado mucho las figuras de autoridad. La tensión en los hombros de Riley se alivió ligeramente. Él extendió la mano y colocó un mechón de cabello plateado detrás de su oreja puntiaguda en un gesto que pareció sorprendentemente doméstico. Entonces estamos de acuerdo. Nos reunimos con el comandante, parecemos aceptar su propuesta con condiciones y aprovechamos esa oportunidad para reunir información. ¿Qué tipo de condiciones? El tipo que nos dará acceso a tiempo. Insistimos en revisar toda la evidencia. Nosotros mismos. Exigimos el uso de su nave para la misión, no una nave Draxar, y requerimos una línea de comunicación directa con la Alianza Humana como seguro. Los labios de Ta se curvaron en una sonrisa apreciativa. No está mal para un camarero. No siempre fui camarero, le recordó, y su voz descendió a un registro más íntimo que le provocó un agradable escalofrío en la columna. La hora pasó rápidamente mientras perfeccionaban su plan. Cuando finalmente llegaron al centro de comando, se movieron en perfecto hundimiento. Su nueva conexión se hizo evidente en la forma en que anticiparon los movimientos del otro. El comandante Ben los estaba esperando junto con Krell y varios oficiales Draxar de alto rango. Los agudos ojos del comandante detectaron inmediatamente su frente unido. Veo que has tenido tiempo de discutir mi propuesta, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. Sí, lo tenemos, respondió Riley. Y estamos dispuestos a ayudar bajo ciertas condiciones. El comandante levantó una ceja. Estoy escuchando. Mientras Riley describía sus demandas, Tara examinó sutilmente la habitación, observando las posiciones de los guardias y las cámaras de seguridad. La expresión de su padre permaneció impasible, pero ella lo conocía lo suficiente como para detectar la ligera tensión alrededor de sus ojos que indicaba fastidio. Son solicitudes sustanciales, dijo el comandante Ben cuando Riley terminó. No son negociables, intervino Taria. Estamos asumiendo riesgos considerables. Necesitamos garantías. Su padre la estudió durante un largo momento. Muy bien. Aceptaré tus términos con una adición propia. Estarás acompañado por uno de mis oficiales, el teniente Krell. Los ojos de Tia se abrieron ligeramente. ¿Krell? ¿Es militar Draxar? El alienígena reptil que ella había pensado que era simplemente un operador de puesto avanzado dio un paso adelante, ahora vistiendo un uniforme formal de Draxar adornado con insignias de teniente. Misión encubierta, explicó Krell encogiéndose de hombros sin transmitir exactamente una disculpa. Nada personal, Taria. Todo esto es personal, murmuró. El comandante Ben activó una pantalla holográfica. Ahora déjame mostrarte a qué nos enfrentamos. Mientras imágenes detalladas de las operaciones del fantasma y las actividades de Mor llenaban el aire frente a ellos, Teria captó la atención de Ri. Un sutil asentimiento pasó entre ellos. Su plan estaba en marcha, pero tendrían que ser incluso más cuidadosos de lo que habían previsto. Cualquiera que fuera el juego al que estaba jugando su padre, las apuestas se habían vuelto más altas. Y cuando la mano de Ta rozó a Ri, se dio cuenta con sorprendente claridad de que tenía más que perder ahora que nunca. El susurro nocturno atravesó la oscuridad del espacio. Su elegante forma apenas era visible contra el telón de fondo de estrellas. Dentro de la cabina,
Taria navegó expertamente la nave a través de un campo de asteroides que servía como barrera natural alrededor de su objetivo, una base fantasma oculta en la luna Nexus 4. Acercándose al punto de caída, anunció, mientras sus dedos bailaban sobre los controles. Sistemas de sigilo activados. Riley estaba de pie detrás de su silla de piloto, con una mano apoyada ligeramente sobre su hombro. El toque casual decía mucho sobre cómo había evolucionado su relación en el poco tiempo que se conocían. Recuerda, dijo Krelj desde el asiento del copiloto. Necesitamos pruebas contundentes de los planes de Mor. Registros de transmisión, órdenes de operación, cualquier cosa que demuestre que su objetivo son colonias humanas específicas. Habían pasado 3 días desde su encuentro con el comandante Ben. 3 días de preparación, planificación y revelaciones inesperadas. Lo más sorprendente había venido del propio Krell durante su segunda noche a bordo del susurro nocturno. Yo tampoco confío en el comandante, había confesado el teniente reptil mientras Taria realizaba los controles previos al vuelo. Mi lealtad es para con el pueblo Draxar, no para con ningún oficial en particular. Si Ren está manipulando esta situación para su propio beneficio, quiero saberlo. Esta alianza inesperada había cambiado la dinámica de su misión. En lugar de observar a Krell en busca de señales de traición, ahora trabajan juntos, cada uno con sus propias razones para descubrir la verdad. Estamos en posición, informó Ta, mientras colocaba la nave sobre el lado oscuro de la luna. No hay señales de detección. Riley revisó su equipo una última vez. El traje de infiltración que llevaba era el estándar de Draxar, pero le resultaba bastante familiar, no tan diferente del que habían usado los fantasmas. La ironía no pasó inadvertida para él. El cheque está hecho, dijo, activando el canal seguro en su casco. Te leo con claridad, confirmó Tia. Recuerden que estaré monitoreando desde aquí. Cualquier señal de problemas y entraré en acción. Eso comprometería toda la misión. Krell se opuso. Tia le lanzó una mirada que podría haber derretido a Dursteel. Entonces será mejor que no se meta en problemas. Riley reprimió una sonrisa. Su actitud protectora era tan entrañable como innecesaria. Estaré bien. Esta no es mi primera infiltración. La esclusa de aire se abrió y dejó al descubierto la árida superficie rocosa del Nexus 4. Riley activó su mochila propulsora y descendió en silencio. La baja gravedad de la luna hizo que el viaje fuera casi elegante. El aterrizaje fue exitoso, informó una vez que sus botas tocaron la superficie, procediendo al punto de entrada. La base fantasma fue construida a la vista de un cráter, con su entrada camuflada como una formación natural. Solo alguien que supiera qué buscar detectaría los sutiles indicadores de habitación, los 2 patrones regulares de rocas y la leve señal de calor de los sistemas de ventilación. Usando los códigos de acceso que le había proporcionado el comandante Ben, Riley evitó la seguridad exterior y se deslizó hacia el interior. El diseño familiar le trajo recuerdos que había pasado años intentando suprimir. Cada base fantasma siguió el mismo diseño. Centro de mando en el núcleo. Instalaciones de entrenamiento y cuarteles en el anillo exterior. Detención e interrogatorio en los niveles inferiores. Estoy dentro, susurró. Rumbo al centro de mando. Ten cuidado. La voz de Tia llegó a través de su calma, más suave de lo habitual. Hay algo extraño en esto. Riley compartió su inquietud. La base estaba operativa pero inquietantemente silenciosa. No encontró patrullas ni personal, solo sistemas automatizados que ejecutaban protocolos estándar. ¿Dónde está todo el mundo? Krell se preguntó en voz alta, mientras monitoreaba la transmisión de la cámara del casco de Riley. Ejercicio de entrenamiento, despliegue de misión, sugirió Riley, aunque él mismo no lo creía. Las bases fantasma nunca estuvieron tan vacías. Llegó al centro de comando sin incidentes y rápidamente localizó una terminal. Al conectar el dispositivo de descifrado que Krell le había proporcionado, comenzó a descargar archivos. Estoy accediendo a sus registros de misión ahora, informó.
Las últimas entradas son de hace 3 días, luego nada. 3 días. La voz de Torilla se agudizó. Fue entonces cuando mi padre contactó a Krell para informarle sobre nuestra ubicación. Las implicaciones quedaron en el aire, tácitas, pero entendidas por los tres. Esto no fue una coincidencia. Descargue todo, instó Krell. Necesitamos que la transmisión se corte abruptamente. En el mismo momento, las luces de la base cambiaron del blanco estándar al rojo de emergencia. Una alarma empezó a sonar. Taria Krell. Rile intentó restablecer el contacto, pero su comunicador permaneció muerto. Sea. Trabajó más rápido, copiando tantos datos como pudo antes de que el sistema lo bloqueara. El dispositivo de descifrado parpadeó en verde. La descarga se completó justo cuando se escucharon los primeros disparos en el pasillo exterior. Rile guardó el dispositivo en su bolsillo, sacó su blaster y se cubrió detrás de una consola. A través de la ventana del centro de comando, pudo ver al susurro nocturno todavía flotando en posición, aparentemente inconsciente de su situación. Las puertas se abrieron y Rile se tensó, listo para disparar, luego se congeló con incredulidad. El general Moore le envía saludos, dijo el comandante Bren, entrando en la habitación flanqueado por 4 soldados fantasmas con equipo de combate completo. Nos has tendido una trampa, se dio cuenta Rile, con la ira ardiendo en su pecho. Nunca se trató de detener a Morde. Estás trabajando con él. La política crea extraños compañeros de cama, respondió el comandante encogiéndose de hombros. Mord tiene razón sobre los humanos. Son demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para tener vía libre en este sector. Pero sus métodos son rudimentarios. Prefiero una solución más elegante. Como usar a tu propia hija como cebo, un atisbo de algo, quizás arrepentimiento, cruzó el rostro del comandante. Tía tomó su decisión hace años. Eligió el bando equivocado. ¿Y qué hay de Krell? ¿También forma parte de esto? El teniente Krell es un soldado leal que cumple órdenes. Cree exactamente lo que quiero que crea. El comandante señaló a los fantasmas. Ahora tienen algo que nos pertenece. Los datos. La mente de Rile corría, calculando probabilidades, opciones, rutas de escape. Y si me niego, el susurrador nocturno sufrirá un desafortunado accidente. Mi hija incluida. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Los dedos de Rile se apretaron sobre su blaster, pero sabía que estaba en inferioridad numérica. 4 fantasmas más el comandante. Incluso con sus habilidades, esas no eran probabilidades de supervivencia. Pero mientras se preparaba para entregar el dispositivo de datos, la base se estremeció con una explosión masiva. La ventana se hizo añicos, despresurizando el centro de mando en un instante. Los escudos de emergencia se activaron un segundo después, pero el caos momentáneo fue todo lo que Rile necesitó. Disparó 3 tiros precisos, derribando a 2 fantasmas antes de lanzarse por una puerta lateral. Tras él, oyó al comandante gritar órdenes. Pero otra explosión ahogó las palabras. A través de las cámaras externas de la base, Rile vio la fuente de la distracción. El susurro nocturno se disparaba en los generadores de energía de la base, creando una cascada de explosiones secundarias. Su calma volvió a la vida. Rile, ¿me oyes? La voz de tía era frenética. Estoy aquí, confirmó, corriendo hacia la salida de emergencia más cercana. Tu padre también está aquí. Está trabajando con Morde. Lo sé. Krell lo descubrió. Encontró un registro de transmisión oculto. Estamos creando una distracción para ti. Ve a la esclusa de aire sur. Rile cambió de dirección, esquivando escombros que caían mientras la integridad estructural de la base empezó a fallar. ¿Y Krell? Está de nuestra parte. Resulta que lleva meses investigando al comandante. Algo sobre experimentos genéticos ilegales. Eso explicaba el interés del comandante en él. No como testigo contra Morde, sino como sujeto de prueba. La idea le provocó un escalofrío en la espalda a Rile.
Llegó a la esclusa sur justo cuando otra explosión sacudía la base. A través de la ventana, pudo ver el susurro nocturno flotando en el exterior, con la rampa de entrada extendida. Un salto desesperado a través del vacío espacial después. Rile se desplomó en la esclusa de la nave. Taria lo esperaba, con el blaster desenfundado y una expresión feroz. ¿Conseguiste los datos?, preguntó. Rile levantó el dispositivo de descifrado. Todo, incluyendo, sospecho, pruebas de los verdaderos planes de tu padre. Mientras el susurro nocturno se alejaba aceleradamente de la base en desintegración, Rile abrazó a Taria con fuerza. Por un momento, simplemente se abrazaron, la adrenalina de la supervivencia dando paso al alivio. Pensé. Te había perdido, murmuró ella contra su pecho. Se necesita más que un escuadrón de fantasmas para detener a un humano, respondió él con un atisbo de su antigua confianza. Sus miradas se cruzaron, y a pesar del peligro que aún los perseguía, a pesar de las revelaciones y traiciones, Rile sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Van a atacar la estación Armonía, anunció Krell, mientras sus dedos escamosos revoloteaban sobre la terminal de datos. Todo está aquí, en los archivos. Tia se inclinó sobre su hombro, su cabello plateado rozando su cresta. Estación Armonía, ese es el puesto diplomático conjunto de los humanos y los Draxar. Hay miles de civiles allí. Rile paseaba por los estrechos confines de la cabina principal del susurro nocturno, con la mente acelerada. Es el objetivo perfecto. Un ataque allí, aparentemente perpetrado por humanos, destrozaría décadas de frágil paz. Los datos que habían robado de la base fantasma habían revelado un complot más siniestro de lo que ninguno de ellos había imaginado. El comandante Ben y el general Morud no solo estaban planeando ataques a colonias humanas. Estaban orquestando una operación de bandera falsa diseñada para desencadenar una guerra a gran escala entre los humanos y el Imperio Draxar. El ataque está programado para dentro de 18 horas, dijo Krell con gravedad. Un escuadrón fantasma disfrazado de extremistas humanos detonará explosivos en el barrio diplomático de Draxar. Y mi padre estará convenientemente en otro lugar, listo para liderar el ataque de represalia, añadió Taria con amargura. Rile dejó de caminar de un lado a otro. Necesitamos advertir a ambas partes. La Alianza Humana y el Alto Mando Draxar. El Alto Mando no nos creerá, objetó Krell. No sin pruebas irrefutables. El comandante Ren tiene demasiada influencia. Entonces tendremos que detener el ataque nosotros mismos, decidió Ri. Y capturar suficientes fantasmas vivos para que testifiquen. Los labios azules de Trai se curvaron en una sonrisa peligrosa. Solo nosotros tres contra un escuadrón fantasma de élite. Me gustan esas probabilidades. ¿Lo harías?, respondió Rile. Pero había afecto en su voz. En el poco tiempo que hacía que se conocían, él había llegado a admirar su temerario coraje casi tanto como su feroz lealtad. Krell se aclaró la garganta, un gesto extrañamente humano que había aprendido durante su trabajo encubierto. Hay una complicación. Según estos archivos, el comandante Ben supervisará personalmente la operación desde una nave de mando camuflada cerca de la estación. Mi padre estará allí. La expresión de Tara se endureció. Bien. Es hora de que tengamos una reunión familiar. El plan que formularon era audaz y rayaba en el suicidio. Krell usaría sus credenciales militares para obtener acceso a la estación Armonía. Una vez a bordo, interceptarían al escuadrón fantasma antes de que pudieran colocar sus explosivos. Mientras tanto, Tia usaría el susurro nocturno para localizar e infiltrarse en la nave de mando de su padre. Debería ir contigo, insistió Rile mientras se preparaban para separarse. Tia negó con la cabeza. Los fantasmas son tu especialidad. Además, añadió con forzada ligereza, él es mi padre, mi responsabilidad. Se quedaron en la esclusa de aire del susurro nocturno, el momento de la despedida sobre ellos. A su alrededor,
La nave zumbaba con las comprobaciones previas al vuelo, pero en ese pequeño espacio, parecía que el tiempo se hubiera ralentizado. Cuando esto termine, empezó Rile, pero dudó. Tía se acercó, sus dedos azules recorriendo la línea de su mandíbula. Cuando esto termine, tendremos todo el tiempo del mundo. Estoy pensando en unas lindas vacaciones en un planeta remoto. Solo tú, yo y absolutamente nadie que intente matarnos. Suena perfecto, murmuró, inclinándose para besarla. El beso fue diferente a los anteriores. No impulsado por la adrenalina o la desesperación, sino por algo más profundo, algo que había estado creciendo entre ellos desde ese primer momento en la taberna cuando ella impulsivamente le abrió la camisa. Ten cuidado, susurró contra sus labios. Tú también, humano, respondió con una sonrisa que no ocultaba del todo su preocupación. Se separaron para su misión, cargando con el peso de miles de vidas sobre sus hombros. La estación Armonía hacía honor a su nombre. La enorme estación espacial, situada en la frontera entre el espacio humano y el Draxar, era una maravilla de la ingeniería cooperativa. Su núcleo central presentaba una cúpula transparente bajo la cual representantes de ambas especies se mezclaban libremente en jardines diseñados para acomodar tanto la biología humana como la Draxar. Fue aquí, bajo un símbolo de paz, donde los fantasmas de Mor planearon iniciar una guerra. Rile y Krell se movieron por el abarrotado barrio diplomático, con los sentidos alerta ante cualquier señal del equipo de infiltración. El uniforme de Krell les daba acceso a las zonas de seguridad, pero también los hacía visibles. Allí, murmuró Rile al ver a un equipo de mantenimiento que se movía con demasiada precisión. Sus uniformes eran demasiado nuevos. Panel de acceso de mantenimiento de las 4. Krell ya sintió casi imperceptiblemente. Cuento 5. Todos armados, a juzgar por los bultos bajo esos monos. Necesitamos tomarlos con sigilo. Nada de confrontaciones públicas que puedan causar pánico. Siguieron a los fantasmas disfrazados por los pasillos de servicio, esperando el momento oportuno para atacar. Llegó cuando el escuadrón se dividió. 2 miembros se dirigieron hacia los sistemas de control ambiental. Rile se movió con la silenciosa eficiencia que había hecho legendarios a los fantasmas, incapacitando a ambos infiltrados antes de que pudieran reaccionar. Unas bridas sujetaron sus cuerpos inconscientes a una tubería mientras se les quitaba las armas y los dispositivos de comunicación. Los demás pronto notarán que faltan, advirtió Krell. Entonces será mejor que nos demos prisa. Rastrearon a los 3 fantasmas restantes hasta un cruce de mantenimiento cerca de las oficinas diplomáticas de Draxar. Los infiltrados estaban desempacando lo que parecía ser equipo de reparación estándar, pero sin duda ocultaba explosivos. Rile activó la unidad de comunicación que les habían quitado a los fantasmas capturados. Equipo 2, informen de estado, dijo, imitando a la perfección el tono de un comandante fantasma. Los infiltrados se congelaron. Entonces el líder se calmó. Equipo 2, todos. Procediendo según lo planeado. Comenzando la instalación. Negativo. Abortar misión. Vulneración de seguridad detectada. El líder dudó en su entrenamiento, alertado por la orden inesperada. Ese momento de indecisión fue todo lo que Rile y Krell necesitaron. La lucha fue breve pero intensa. Eran fantasmas, lo mejor que el ejército de Draxar podía ofrecer. Pero se enfrentaban a un antiguo fantasma con un interés personal en su fracaso, respaldado por un oficial de Draxar sin nada que perder. Al terminar, los 5 infiltrados fueron asegurados, sus explosivos desarmados y la seguridad de la estación fue alertada discretamente de la situación. Eso fue casi demasiado fácil, comentó Krell, vendando una herida en su brazo donde una cuchilla viro lo había alcanzado. Aún no ha terminado, respondió Rile a sus pensamientos con Taria. Aún tenemos que hacerlo. Su comunicador cobró vida con un crujido. Rile, ¿me oyes? La voz de tía era tensa, con el sonido de disparos blaster. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Encontré a mi padre.
Nave. También descubrió que no aprecia las visitas sorpresa de una hija extraña. Una fuerte explosión acentuó sus palabras. Podrías necesitar refuerzos si no estás demasiado ocupado. Riley ya se dirigía a la bahía de atraque. Coordenadas transmitiendo ahora. Date prisa. La transmisión se cortó bruscamente. Krell se puso a caminar a su lado. Ve. Yo me encargaré de las cosas aquí. La nave de mando del comandante Ben era un elegante crucero Draxar actualmente enfrascado en una batalla unilateral con el susurro nocturno, mucho más pequeño. La nave de Taria estaba ejecutando maniobras evasivas que habrían sido imposibles para la mayoría de los pilotos. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que la potencia de fuego superior del crucero prevaleciera. Riley guió su lanzadera prestada hacia el caos, usando la distracción para acercarse al punto ciego del crucero. Un disparo de precisión inutilizó una de las posiciones de los IMP de armas más pequeñas, creando una brecha en el fuego defensivo lo suficientemente grande como para que un piloto audaz la explotara. El susurrador nocturno inmediatamente aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia la abertura con una velocidad temeraria. Ambas naves aterrizaron en el hangar auxiliar del crucero casi simultáneamente. Sus escotillas se abrieron para revelar a pilotos con expresiones igualmente determinadas. «Te has demorado demasiado», gritó Taria, con el blaster ya en mano. «El tráfico era terrible», respondió Riley, poniéndose a su lado mientras se adentraban en la nave. Encontraron sorprendentemente poca resistencia de camino al puente, un hecho que encendió las alarmas en la mente táctica de Ri. «Nos espera», murmuró mientras se acercaban a la cubierta de mando. «Bien», dijo Taria con gravedad. «No me gustaría decepcionarlo». Las puertas del puente se abrieron al acercarse, revelando al comandante Ben, solo en la ventana, de espaldas a ellos. «Taria», pantó Morgan, justo a tiempo. Se giró lentamente, con expresión indescifrable. «Debo decir que has superado mis expectativas». «¿Al no morir?», preguntó Tia con tono costoso, apuntando con el blaster al pecho de su padre. «¿Al demostrar que mi teoría es correcta?». La mirada del comandante se tornó irritada. «Los humanos son realmente extraordinarios. Tu adaptabilidad, tu tenacidad, incluso tu capacidad para forjar vínculos entre especies. Todas cualidades que te hacen peligroso o invaluable». «Basta de juegos», dijo Riley con frialdad. «Tu plan ha fracasado. Los fantasmas de la estación Armonía han sido capturados. La evidencia de tu conspiración con Morde ha sido transmitida tanto a la Alianza Humana como al alto mando Draxar». Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro del comandante. «Estás fanfarroneando». «¿Lo estoy?». Riley levantó un chip de datos. «Todo está aquí. La operación de bandera falsa, la guerra planeada, incluso tu investigación genética con ADN fantasma. ¿Se acabó, comandante?». La mano de Bren se movió hacia un arma oculta. Pero Taria fue más rápida. Su blaster disparó, impactando el hombro de su padre con precisión quirúrgica. «Eso es por usarme como cebo», dijo mientras él se tambaleaba hacia atrás. «Y por subestimar a los humanos». Un mes después, la taberna del derrame cósmico estaba inusualmente silenciosa. La mayoría de sus clientes habituales estaban pegados a las noticias que cubrían la actual guerra humana conjunta. Tribunal Draxar, donde el comandante Bin y el general Morud eran juzgados por conspiración y crímenes de guerra. Tras la barra, Drap pulía vasos con los antebrazos, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si esperara a alguien. Su paciencia se vio recompensada cuando la puerta de la taberna se abrió de par en par y dejó entrar a una pareja despampanante. Un hombre humano de intensos ojos verdes y una mujer mbaliana de piel azul y cabello corto y plateado. «Vaya, miren lo que ha traído el gato cósmico», rugió Drav. «No esperaba volver a verlos». Riley sonrió, una expresión que transformó su rostro, antes severo. «Pensábamos que habíamos cerrado el círculo donde empezó todo. Además, todavía me debe una camisa»,
añadió Tía con una sonrisa pícara, rodeándole la cintura con el brazo. Ahora se sentaban en la barra como clientes en lugar de como fugitivos. DRA le sirvió bebidas sin que se lo pidieran. Whisky de fuego regeliano para ella, bourbon terano para él. Por nuevos comienzos, propuso Rile, levantando su copa. Y por las camisas rotas, replicó Tía, chocando su copa contra la de él. La mejor decisión impulsiva que he tomado. Mientras bebían, sus manos libres se encontraron bajo la barra, entrelazando los dedos en un gesto que unía especies, culturas y las vastas distancias del espacio. Lo que había comenzado con un impulso de borrachera y una camisa rota se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en este rincón de la galaxia. Una alianza, una pasión y quizás algo muy parecido al amor. Y todo había comenzado porque una alienígena de piel azul estaba lo suficientemente borracha y curiosa como para rasgar la camisa de un camarero humano, solo para descubrir que lo que había debajo no era solo un tatuaje misterioso, sino un hombre que cambiaría su vida para siempre.